Ya. Hola chicos, no, me imagino que a esta altura ya tienen hecha su cuenta, así que yo voy a compartir pantalla, ¿vale? Y bueno, lo que vemos acá es la página de inicio de OnChain, ¿cierto? Entonces, eh, así va a empezar, bueno, sí, así va a empezar siempre, ¿ya? Si nosotros nos vamos a abrir OnChain, vamos a estar acá, ¿cierto? Y nosotros nos vamos a ir aquí a crear documento. Y ahí con eso nos va a mandar le vamos a poner nombre a nuestro documento y nos va a mandar a esta página. ¿Vale? Aquí yo le puse ejemplo A4 para saber o tener claro que aquí es el documento donde yo voy a estar trabajando. ¿Vale? Entonces, como vemos acá en el check, tenemos tres planos, porque efectivamente nosotros vamos a trabajar en tres dimensiones. ¿Ok? Y acá arriba a la derecha tenemos una herramienta que nos permite navegar entre estos planos. ¿Vale? Dependiendo del tipo de configuración que ustedes hayan seleccionado al principio, van a poder rotar con el mouse, con la ruedita del mouse, manteniendo apretada la ruedita, o con control y esta ruedita, ¿vale? O si no, con el botón secundario, insisto, van a tener que ver ustedes porque eh, es una configuración que ustedes deciden, ¿ok? Yo tengo la configuración tipo SolidWorks, porque yo aprendí a modelar con ese software y es lo que más me acomoda. ¿Vale? Entonces, como les decía, la herramienta que tenemos acá arriba nos permite navegar por estos tres planos y si se fijan, nos dice acá que tenemos eh, estos distintos planos. ¿A cuál plano nos vamos a ir? Al plano alzado, ¿ya? Planta, derecha, ¿vale? Y acá tenemos izquierda, que en realidad es el mismo plano lateral, pero visto del otro lado, ¿vale? Si se fijan, de hecho aquí tenemos escrito right, pero al revés, ¿cierto? Ahora, planta es ver nuestro objeto desde arriba hacia abajo, ¿ya? Y alzado viene a ser una vista frontal, si es que consideramos que la vista derecha e izquierda son vistas laterales. ¿Ok? Entonces, para ustedes poder empezar a hacer un boceto, nos vamos a ir aquí a apretar planta, vamos a ver nuestro objeto de arriba hacia abajo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el plano en el que vamos a trabajar y después nos vamos a ir acá a boceto, ¿vale? Y nosotros ya teniendo el boceto, vamos a eh, ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Por ejemplo, podemos hacer un círculo, ¿ya? Y apretando aquí, nosotros nos vamos a asegurar, si se fijan, el círculo tiene varias opciones. Tenemos por punto central, tres puntos y elipse debería ser ahí, ¿cierto? De repente las traducciones no son tan, tan buenas. Eh, entonces, como seleccionamos nosotros por punto central, lo que vamos a hacer es establecer ese punto central, ¿vale? Entonces, ahí si se fijan, eso que está aumentando es el tamaño del círculo. ¿Vale? Nosotros podemos hacer un círculo de cualquier tamaño y lo que vamos a hacer después es determinar de qué tamaño queremos que sea ese círculo. Y nos vamos a ir aquí a la herramienta Cota, ¿vale? Vamos a apretar acá y acá nos va a entregar, bueno, a apretar el borde del círculo y nos entrega el diámetro, ¿sí? Y ese diámetro vamos a decir que van a ser 0. Yo en este caso estoy trabajando en metros, así que van a ser 0,08 metros, que son ¿cuántos centímetros? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Nosotros en este momento tenemos una figura que está en dos dimensiones, ¿cierto? Pero a nosotros en realidad nos interesa fabricar algo en tres dimensiones, así que lo que vamos a hacer es irnos acá a extrusión, ¿vale? ¿Qué vamos a extruir? Si es que nosotros, por ejemplo, salimos de nuestro boceto, ya apretando escape, y nos vamos a extrusión, nos permite seleccionar qué cara o región del boceto tenemos que extruir. Ahí nosotros vamos a apretar nuestro círculo, ¿vale? Y si nos fijamos de lado, ya empezamos a ver que esto se transforma en un cilindro. Ahora, nosotros tenemos que decidir aquí de qué porte va a ser nuestro cilindro. Y vamos a decir que va a ser nuevamente
0,08 metros, ¿vale? Y ahí se crea nuestro cilindro de 0,08 metros de altura. Ahora, nosotros acá estamos en la configuración ciego. ¿Qué significa eso? Que vamos a crear desde el punto, desde donde está nuestro boceto, hacia adelante, 8 centímetros, ¿vale? Pero también, si nosotros apretamos aquí, podemos establecer distintas cosas. Por ejemplo, podemos decir que vamos a extruir hasta el siguiente, que es cuando tenemos otra pieza, ¿vale? Y tenemos que hacer que nuestro cilindro, por ejemplo, toque esa pieza, ¿vale? O vamos a imprimir hasta la siguiente cara, o hasta la otra pieza, o hasta el vértice, o por todo, ¿vale? Entonces, nosotros estamos acá y también podemos establecer qué dirección vamos a tener, ¿vale? O si es que esto va a ser simétrico, ¿vale? ¿Qué significa simétrico? Que nuestro cilindro en total va a tener 0,08 metros de altura, pero el plano en el que nosotros creamos la figura va a estar justo al centro de este cilindro, ¿ok? También nosotros, bueno, tenemos distintas herramientas, ¿vale? Tenemos la herramienta superficie, ¿ya? Que nos va a permitir crear este tipo de figura, ¿ok? Creamos al tiro un cilindro hueco, pero tenemos que tener en cuenta que esta superficie solo tiene dos dimensiones, ¿ya? Nosotros vemos que esto se extruye, ¿cierto? En otro eje, pero en realidad si se fijan, si nosotros lo miramos de frente, esto es una línea solamente. No tiene espesor, es un cilindro sin espesor, ¿ok? Si es que nosotros queremos que tenga espesor, podemos crear al tiro una superficie delgada, ¿vale? Nos vamos aquí nuevamente y creamos otro cilindro al tiro, ¿vale? Pero aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos yendo desde el centro, desde nuestro círculo, hacia afuera, 0,005 metros, o sea, 5 milímetros, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos hacer eso y también podemos darle espesor interior, ¿vale? Y le dimos 1 milímetro hacia adentro y podemos darle todo lo que nosotros queramos, ¿ok? ¿Vale? Pero ahí tenemos que tener en cuenta que nuestro radio interno se está achicando, ¿ok? Entonces aquí podemos ponerle 0 de nuevo y creamos un cilindro de 8 centímetros de longitud con 5 milímetros de espesor de pared hacia afuera, ¿ok? En caso de que nosotros queramos que esto sea hacia adentro, ¿qué vamos a hacer? Revertir estas medidas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 0 y esto se va hacia adentro. Nuevamente, tenemos un cilindro de 0,08 metros de longitud, pero con espesor de pared de 5 milímetros, pero hacia adentro. O sea, el diámetro externo era el diámetro que nosotros habíamos establecido, que si no me equivoco también era otro de 8 centímetros. ¿Vale? Ahora, para, por efectos pedagógicos, vamos a crear nuestro cilindro sólido. ¿Vale? Nosotros tenemos aquí un cilindro sólido y lo que vamos a hacer es crear un dibujo en una de las caras de este cilindro, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Seleccionamos la cara sobre la que queremos dibujar y vamos a ir aquí a boceto, ¿ya? Y si se fijan, el boceto se va a crear automáticamente en la cara de esta figura, ¿vale? Y cuando nosotros creemos, no sé, vamos a crear aquí un rectángulo, ¿vale? Y nuevamente tenemos opciones, rectángulo por esquinas, que van a ser las dos esquinas diagonales, o rectángulo por punto central, ¿vale? Nosotros vamos a crear nuestro rectángulo por punto central para poder seleccionar nuevamente nuestro punto central aquí, y vamos a seleccionar aquí el diámetro, ¿vale? Entonces, cuando nosotros creamos nuestro rectángulo, va a estar automáticamente desde uno de los extremos del cilindro. Y si se fijan, no estamos trabajando en ninguno de los planos que teníamos establecido antes. ¿Ok? Y aquí con este rectángulo nosotros podemos hacer lo mismo que antes. ¿Vale? Podemos extruir, ya, seleccionamos nuestra cara del rectángulo y podemos extruir, podemos hacer las, las distintas superficies que habíamos dicho. ¿Vale?
Y ahí estamos extruyendo nuestro rectángulo. Ahora, también si nosotros estamos trabajando sin tanta precisión, lo que podemos hacer es tomar esta flechita, hacerle clic y estirar. ¿Vale? Nosotros la estiramos, la movemos hacia atrás y la extrusión, el tamaño de la extrusión se va a reducir o aumentar según lo que nosotros estemos haciendo. ¿Vale? Pero a nosotros no nos interesa tanto hacer este rectángulo como nos interesa ahuecar el cilindro. ¿Vale? Entonces, yo voy a eliminar este boceto. ¿Ya? Voy a seleccionar nuevamente la cara, hacer el boceto de nuevo. ¿Bien? ¿Sí? Hay una pregunta en el chat, por si acaso. Profe, me perdí en la parte que le puso los círculos al tubo. Eh, la base. Ah, a ver, en el principio. Ok. Ya. A ver. Nosotros tenemos, vamos a eliminar nuestra extrusión. Y nosotros partimos seleccionando, a ver, tenemos que hacer el boceto primero. Y el boceto lo hacemos seleccionando el plano. Vamos a boceto. Y ahí seleccionamos círculo por punto central y hacemos un círculo. ¿Vale? Después de eso, para nosotros decidir el tamaño de este círculo, nos vamos aquí a cota, apretamos el círculo y seleccionamos el diámetro de nuestro círculo. O sea, ya vamos a colocar 1, ¿vale? Para que trabajemos con números más redondos. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestro círculo de diámetro 1. 1 es 1 metro, ¿vale? Ahora, después de eso ya está listo nuestro boceto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir a extruir, o sea, vamos a tomar nuestro círculo y lo vamos a proyectar en el eje Z o en una tercera dimensión. ¿Ok? Entonces seleccionamos acá las caras y regiones de boceto que se deben extruir, ¿ya? Y aquí vamos a tener o sea, nuestro cilindro. En este momento se asemeja a un disco, ¿cierto? Pero es porque tiene 0,025 metros de profundidad. Le vamos a colocar 1 metro también, ¿vale? Y aquí nos vamos a ir a simétrico. Y con simétrico nosotros ponemos el plano sobre el que estamos trabajando justo en el centro de nuestro cilindro, ¿vale? Y ahí con eso nuestro cilindro está listo. Después de eso, para trabajar en una de las caras del cilindro, simplemente le hacemos clic. Le hacemos clic y seleccionamos automáticamente la cara, ¿vale? Y cuando tenemos seleccionada la cara, vamos nuevamente a boceto y el boceto se va a crear justo sobre la cara en la que nosotros estamos trabajando, ¿ok? Entonces aquí nosotros nos vamos a ir a planta de nuevo y vamos a crear otro círculo, ¿ya? ¿Para qué? Porque nosotros le vamos a hacer un agujero al cilindro con el que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, nosotros queremos decidir el espesor de pared. Así que vamos a ir aquí a cota nuevamente y vamos a decir que la distancia entre estos dos círculos va a ser de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, 0,01, le voy a poner aquí, 1 centímetro. Ya, no, puede que sea muy poquito. 0,0, ya, 0,10 centímetros. Vamos a tener un cilindro hueco con espesor de pared de 10 centímetros. ¿Vale? Y aquí le vamos a poner check. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es irnos a extrusión otra vez, ¿vale? Pero nos vamos a cambiar de opción. Y en vez de poner aquí nuevo, añadir, vamos a poner quitar, ¿vale? Es como lo que hacían ustedes en Tinkercad, si no me equivoco, que es como que crean un volumen, entre comillas, negativo. Ya, eso es muy similar a lo que vamos a hacer acá. Porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar todo lo que hay dentro de ese círculo.
Y aquí esto nos permite decir cuánto vamos a quitar, ¿vale? Por defecto, esto es 0,025 metros. Y si nosotros le ponemos check en este momento, nos queda así, ¿vale? Le quitamos desde la cara donde estábamos dibujando hacia adentro de nuestro cilindro 0,025 metros, ¿vale? Y nos quedó ese disco ahí. Ahora, lo que podemos hacer es decir que podemos trabajar hasta la cara. Y aquí nos va a preguntar, ya, ¿hasta qué cara entonces vamos a trabajar? ¿Hasta qué cara vamos a realizar esta operación? Y le voy a decir, hasta esta cara, ¿vale? Y ahí, si se fijan, ya tenemos nuestro cilindro hueco, ¿ok? Si es que nosotros seguimos trabajando en ciego, también podemos hacer eso. Y tomamos simplemente la flechita y pasamos hasta el otro lado, ¿vale? Ahora, también podemos decir por todo. ¿Qué significa eso? Que el agujero se va a realizar por todo el sólido existente. En este caso, como solamente tenemos este sólido que es un cilindro, se va a realizar a través de todo el cilindro. ¿Vale? Y si se fijan, nosotros en realidad aquí no podemos darle una medida, porque simplemente le estamos diciendo, dale para adelante, no. ¿Vale? Entonces, aquí cuando apretemos check, vamos a tener nuestro cilindro. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una forma de hacer un cilindro, ¿cierto? ¿Cuál es la otra forma de hacer el cilindro? La otra forma de hacer el cilindro es que nos vamos aquí a planta, ¿cierto? Y teníamos que crear eh, el perfil del cilindro y extruir al tiro con el agujero en el centro, ¿cierto? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos crear un plano nuevo, ¿vale? Para trabajar sobre ese plano, porque de repente no vamos a tener la capacidad de trabajar directamente sobre una cara. Por ejemplo, ustedes no se pueden colocar aquí a dibujar sobre la cara cilíndrica, ¿vale? No pueden dibujar acá, no podemos hacer un boceto, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un plano nuevo. Y para eso, ustedes de repente van a tener la capacidad intuitiva de pensar en, oh, me gustaría hacer, no sé, un plano, me gustaría hacer cierta operación, y no la encuentran acá en el panel de herramientas, entonces se van a ir acá a herramientas de búsqueda, y ustedes van a buscar plano, ¿ya? Y aquí les salen distintas herramientas que no necesariamente están acá, ¿ok? Entonces van a ir aquí a plano y lo que hace esta herramienta es crear, como dice acá, un nuevo plano de construcción al hacer referencia a una geometría existente. ¿Qué significa esto? Al apretar plano, nosotros podemos seleccionar una cara, por ejemplo, y aquí se va a crear un nuevo plano, ¿vale? Directamente sobre la cara, ¿ok? Si es que nosotros acá le ponemos equidistanciar 0, va a estar justo sobre la cara. Pero si nosotros aumentamos acá esta distancia y decimos que vamos a estar, no sé, vamos a seguir 1 metro. ¿Qué pasó? Se creó este plano que está a 1 metro de la cara que nosotros señalamos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en este nuevo plano. Le vamos a dar aquí, check, y estamos trabajando en otro plano ahora, ¿ya? O bueno, creamos un plano, todavía no estamos trabajando en ese plano, ¿vale? ¿Qué hacemos para trabajar en ese plano? Seleccionamos el plano primero. Ya, aquí vamos a trabajar. ¿Y qué vamos a crear? Un boceto, ¿vale? Entonces vamos a colocar esto aquí de frente para no perdernos, pero recordando que ya estamos trabajando en el plano uno, ¿ok? Entonces vamos a hacer un círculo. Y si se fijan, si nosotros tocamos aquí, bueno, no funciona, pero los bordes, si es que nosotros tocásemos los bordes, deberíamos tener la capacidad de hacer un círculo de ese mismo tamaño. En este caso, por alguna razón no nos está resultando, así que simplemente vamos a hacer el círculo, ¿vale? Nos vamos a ir a acotar de nuevo y vamos a decir que este círculo tiene diámetro 1 metro, ¿ya? Y después vamos a hacer otro círculo con el mismo punto central y nos vamos a ir aquí y vamos a decir que este círculo, bueno, da lo mismo en realidad, ¿cierto? Porque podemos acotar
la distancia que hay entre estos círculos. Entonces, ¿cuánto vamos a tener? 0,1 metro. ¿Ya? Y aquí tenemos nuestro dibujo. ¿Sí? Después nos vamos a ir a extruir y vamos a extruir esta cara. ¿Cuánto la vamos a extruir? 1 metro. ¿Vale? Y aquí nos da la opción de decir que va a ser una pieza nueva. ¿Vale? Y si nosotros cambiamos la dirección, podemos seleccionar añadir. ¿Ya? Y estamos alargando nuestro cilindro. ¿Sí? Y si nosotros le ponemos nuevo, aunque nuestro cilindro esté tocando el cilindro anterior, estamos creando aquí la parte 2. ¿Ya? Y la parte 2 es una pieza nueva. ¿Vale? Entonces, ya aquí tenemos dos cilindros, ¿cierto? Insisto, se están tocando, pero son partes distintas. ¿Ok? La ventaja de crear partes distintas es que ustedes después pueden o sea, exportar esas partes por separado. ¿Vale? Si yo necesito solamente uno de los cilindros, voy aquí a parte uno, puedo de hecho ocultar la otra parte, ¿vale? Voy a botón secundario y puedo ponerle exportar, ¿vale? Selecciono el formato que a mí me guste o el que yo necesite, ¿vale? Y aquí voy a ir a exportar. ¿Y cuál es la opción? Descargar, ¿cierto? Ya, pero a mí no me interesa exportar todavía. Bueno, voy aquí a mostrar parte 2, ¿ya? Y ahora tenemos dos cilindros, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ir a crear nuestro último cilindro, ¿vale? ¿Cuál es la última forma de crear el cilindro? A través de revolución, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a trabajar aquí en nuestro plano posterior, vamos a hacer un boceto. El plano de boceto que nosotros queremos es ese. Si se fijan ya nos quedaron un poquito chicos los planos, porque estamos trabajando en dimensiones muy grandes, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una línea y le vamos a poner que es línea de construcción. Que sea línea de construcción significa que a nosotros lo que nos va a afectar es la extrusión de nuestras piezas, ¿vale? Es una línea de referencia, ¿vale? De hecho, si nosotros creamos una, un plano, o sea, un plano, un dibujo, un boceto, esto no debería salir ahí, ¿ok? Entonces, si se fijan, esto nos sugiere inmediatamente que nos guiemos por el punto central, ¿sí? Yo aquí no estoy haciendo nada, solamente estoy moviendo el plano por el espacio, o sea, el puntero por el espacio, ¿vale? Y me sugiere que esta línea sea una línea vertical que pasa justo por el punto central. Así que nosotros nos vamos a aprovechar de eso, ¿vale? Vamos a hacer clic acá y yo aquí puedo desviar la línea para donde yo quiera, pero si apunto hacia arriba, me sale ese dibujo que tiene una línea vertical al lado, ¿vale? Hay una rayita negra chiquitita que me está indicando que la línea que yo estoy haciendo es vertical. Ahora, yo puedo crear una línea cualquiera, ¿vale? Ahí está. Yo no sé qué ángulo tiene, pero yo necesito que sea vertical. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir aquí de nuevo al panel de herramientas y voy a decir que la línea que yo seleccione sea vertical. Así que voy a seleccionar la herramienta vertical, voy a apretar la línea y se hizo vertical. ¿Vale? Entonces yo le estoy dando características a esta línea. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear un rectángulo por esquinas y vamos a tratar de que sea más o menos lo que nosotros estamos buscando. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos decir que esto de acá sea coincidente, ¿cierto? Con ese punto. ¿Ya? Y ahora,
estamos en el mismo punto. Pero además, nosotros necesitamos que esta línea con esta superficie sean coincidentes también. ¿Vale? En el último caso, bueno, debería estar aquí colineal, pero no me aparece. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros? Decir que la distancia entre esta línea y esta superficie, que de hecho tampoco me aparece, ya, vamos a hacerlo de otra manera entonces. Vamos a decir que la línea hasta el centro va a ser de 0,5. ¿Sí? La distancia entre la línea externa y el centro, nuestro punto de referencia, es 0,5. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que cuando nosotros hagamos la revolución de este rectángulo, vamos a tener un círculo, ¿cierto? En la parte externa que va a tener diámetro de 1 metro, ¿sí? Y después nos vamos a ir a la cota de nuevo, mantenemos la cota y vamos a darle el espesor de pared. ¿Y cuánto dijimos que era el espesor de pared? 0,1. ¿Ok? Y además necesitamos decir qué altura va a tener nuestro cilindro, ¿cierto? Y eso dijimos que teníamos un cilindro de 1 metro. ¿Ya? Ahora, ya, estamos listos con nuestro boceto, ¿sí? Así que ahora vamos a ir a hacer revolución. Y esto nos dice, primero elija cuál es la cara que usted va a revolucionar. Esa cara, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser el eje en torno al que se va a revolucionar? Ese eje, ¿vale? Ahora, si se fijan aquí, automáticamente nos tomó añadir. Pero si nosotros queremos hacer otra parte, le damos aquí a poner nuevo, ¿vale? Y aquí tenemos 3 cilindros, ¿vale? Y cuando tengamos nuestros 3 cilindros, podemos ocultar el que nosotros queramos, ¿sí? Y vamos mostrando las partes de la pieza que a mí me interesa, ¿vale? Ahora, imagínense que yo quiero hacer 3 cilindros más. Yo puedo hacer todo lo que hice delante, ¿sí? Crear, no sé, 3 cilindros distintos, creando los planos o creando nuevamente las extrusiones o las revoluciones. Pero lo que podemos hacer también es hacer una simetría, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí a nuestra herramienta de búsqueda, simetría, y aquí lo que vamos a hacer es crear un espejo de lo que nosotros ya estamos haciendo. Y nos dice, ¿a qué entidades les quiere hacer simetría? Yo voy a decir a esa entidad, a esa entidad, a esa entidad. ¿Vale? Las 3 piezas. Y vamos a hacer una nueva pieza. Y después nos dice, selecciona un plano de simetría. Y nosotros vamos a seleccionar esta cara de acá arriba. ¿Vale? Se me cambió a añadir, le voy a poner nuevo. Y ahí si se fijan, ya está proyectando nuestros 3 nuevos cilindros. Y se crearon automáticamente 3 partes más. ¿Vale? Insisto, acá yo puedo ir ocultando las partes que no me sirven para trabajar, o puede tal vez que yo haya creado una parte que me sirva solamente como referencia y la puedo ir ocultando y puedo ir trabajando acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Oculté la parte número 6 que estaba ahí y voy a tratar de unir las 2 partes. Imaginémonos que queremos hacer una unión, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Nos podemos ir a trabajar en esta cara. Vamos a hacer nuestro boceto. Y queremos utilizar el mismo círculo que teníamos antes. Así que, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir acá a utilizar, proyectar. Apretamos esta opción y seleccionamos los perfiles de la cara que a mí me interesa usar como boceto. Seleccioné ese y yo ya tengo un nuevo boceto. ¿Vale? Si se fijan, si yo oculto esta pieza, esta parte 3, ahí tengo otro boceto. ¿Vale? Que coincide con el borde del cilindro. ¿Ok? Yo para poder editar un boceto que ya en el que ya estoy trabajando, voy a hacer doble clic y me abre automáticamente el boceto.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un círculo por punto central. Voy a crear otro círculo afuera. Voy a acotar, ¿ya? Y aquí voy a decir que esto tiene 0,1 metros de distancia entre los dos círculos. Y voy a extruir, ¿vale? Y voy a extruir hasta algo, voy a hacerlo a ciegas, ¿no? ¿Vale? Y ahí voy a extruir hasta aquí, ¿ok? Y acá lo que voy a hacer es decir, ah, ya, pero yo necesito, ¿qué cosa? Que esto se una a la pieza anterior. Va a ser una unión que va a ir desde la pieza azul hasta la pieza plomo, ¿ok? Entonces le voy a activar una segunda posición final. ¿Y aquí qué voy a hacer? Voy a estirar y ya, ahí, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer? Voy a crear una pieza que va a ser la pieza azul. ¿Ok? Esta pieza azul va a ser la pieza que va a ser la unión entre eh, la pieza o la parte azul y la parte plomo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a añadirle el cilindro que creé recién a la otra pieza. Y aquí me dice ámbito de combinación, o sea, con qué pieza yo quiero combinarla. Y la voy a combinar con la pieza azul, ¿vale? Y si se fijan, al principio íbamos a crear una parte 7 y finalmente me quedaron 6 partes, porque yo estoy uniendo o estoy agrandando la parte 3, ¿vale? Y ahí me quedó mi unión. Ahora, esta unión se ve un poquito fea, ¿vale? Así que voy a tratar de arreglarla. ¿Cómo la voy a arreglar? Primero voy a ocultar todas las demás partes y me quedo solamente con la parte que a mí me interesa trabajar. Para arreglarla un poquito, bueno, ahora estamos pensando en estética solamente, pero más adelante puede que este tipo de arreglos le sirva, no sé, pues, para facilitar la impresión, para darle más resistencia a la pieza, ya, pero mientras tanto, quedémonos en la parte estética. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de redondear algunas esquinas. Y si yo quiero redondear algunas esquinas, me voy a esta pieza, bueno, perdón, esta herramienta que se llama redondeo, y voy a seleccionar cuáles entidades voy a redondear. Y voy a redondear primero esta esquina de aquí, ¿vale? Y voy a crear un redondeo de cierto radio, ¿ok? A medida que yo voy variando este radio, se va reduciendo el redondeo. Si se fijan, aquí lo reduje 10 veces, ¿cierto? Y el redondeo se redujo también. Entonces, si yo voy aquí alzado, pongamos 10 centímetros para que podamos apreciar bien lo que está pasando, ¿vale? Ahí se redondeó esa esquina. Sí, ahí está, redondeada. Redondeada por fuera, si se fijan, ¿vale? ¿Qué pasa si yo quiero redondearla por dentro? Bueno, voy a redondeo, selecciono acá y ahí se va a redondear por dentro. ¿Vale? Voy a seleccionar, de hecho, las dos esquinas. ¿Ya? ¿Y aquí qué me está diciendo? Me está diciendo, yo me voy aquí para saber el error que estoy cometiendo, pongo el cursor sobre el redondeo que quiero hacer. Y dice, redondeo 2 no se ha generado correctamente. Redondeos superpuestos. Ya. Cuando los redondeos se superponen, significa que los redondeos son muy grandes. ¿Vale? ¿Qué está pasando? El redondeo que yo quiero hacer arriba, en la esquina, en las dos esquinas se están tocando, se están solapando. Y eso no puede pasar. ¿Vale? Entonces, yo sé que esto tiene espesor eh, de 10 centímetros. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Redondear la mitad para cada lado. 0,5, o sea, no, 5 centímetros por cada esquina. Voy a redondear. ¿Vale? Y ahí, si se fijan, esto se redondeó por el lado de adentro. ¿Vale? Pero el redondeo no es la única cosa que yo puedo hacer. También puedo hacer un chaflán.
¿Ok? Si el redondeo utilizaba un círculo para cortar las esquinas, el chaflán lo que hace es utilizar un corte, ¿vale? Lo vamos a colocar aquí en alzado para que podamos ver nuevamente qué es lo que estamos haciendo. Vamos a seleccionar las entidades a chaflanar y si se fijan acá ya nos tira un error. ¿Qué está pasando? Chaflán 1 no se ha regenerado correctamente. El chaflán se superpone por completo con el bucle de la lista. ¿Qué significa eso? Que estamos utilizando un chaflán muy grande. ¿Ok? Entonces lo vamos a reducir 10 veces y ahí nos permite hacerlo. ¿Vale? Ahora, el chaflán puede tener, eh, nos puede traer ciertos problemas. ¿Vale? Porque si nosotros empezamos a crear aquí, por ejemplo, 0,5, nos hace eso. ¿Vale? Así que nos vamos a quedar aquí 0,1 o 0,05. ¿Vale? Y ahí ya nos queda 0,05. La distancia entre la cara interna y esta lista que está acá va a ser 5 centímetros. Lo que nosotros podemos hacer también es cambiar el ángulo del chaflán. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a 80 grados, nos queda este tipo de chaflán. ¿Ok? Cambia el ángulo con respecto a esta cara. ¿Sí? ¿Ok? Ya está. Nuestro chaflán. ¿Vale? Y esta lista de acá, nosotros podemos seleccionarla y redondearla. ¿Vale? Y ahí redondeamos. Hicimos un chaflán y vamos a redondear esa lista. Y si se acuerdan, nosotros habíamos dicho que esa distancia era 0,05, así que lo vamos a reducir a la mitad. ¿Sí? Y vamos a seleccionar esa lista y esta lista interior y la redondeamos. ¿Vale? Ahora, cada cosa estética o cada cosa funcional que ustedes traten de hacer, tienen que irla pensando también en el tema de la impresión. ¿Ok? Porque si es que ustedes empiezan a trabajar de esta manera, cada detalle que ustedes hagan, no sé, en términos de milímetros, puede que requiera más tiempo de impresión o también eh, no se puede imprimir, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hicimos el cilindro que era solamente la superficie? Ya, es poco probable que eso lo puedan imprimir, ¿cierto? Porque no tiene una tercera dimensión, ¿vale? Ahora, ¿qué más puedo hacer yo? Imagínense que yo quiero crear, ya tengo la pieza que a mí me interesa, ¿sí? Pero yo quiero hacer más de una. O yo necesito hacer una cierta configuración eh, que me permita, no sé, puedo hacer una de cruz, ¿ya? Yo me voy de aquí a patrón, voy a buscar a paso. Yo busqué circo, porque yo sé que se llama patrón circular, pero yo me puedo ir aquí a el patrón, ¿ya? Y yo lo que hago es decir, no sé, patrón lineal, o patrón circular, o patrón curvo, ¿vale? Con el patrón circular, lo que yo voy a hacer es crear una serie de la misma pieza, ¿vale? Pero yo necesito un eje en torno al cual moverme. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Crear mi eje. Si se fijan, aquí yo estoy en alzado, así que lo que vamos a hacer es, ya, vamos a crear aquí nomás nuestro eje. Seleccionamos, nos vamos a boceto, lineal, construcción, y creamos una línea cualquiera, ¿vale? Porque en realidad no me interesa de qué parte sea este eje, ¿sí? Así que vamos aquí a patrón circular, ya, algo que usamos recientemente. Seleccionamos qué entidad vamos a utilizar, cuál va a ser el eje, y se crearon nuestras otras piezas. Acá nos dice cuántas instancias queremos hacer.
Ya nosotros podemos hacer 6, 6, 8, ¿vale? Y ahí a partir de eso puede que empecemos a tener problemas porque se van a empezar a tocar. Sí, y ahí, por ejemplo, ya nos dejó. Ah, no, ahí está. ¿Vale? Entonces así nosotros podemos crear otras piezas de forma fácil y rápida, ¿cierto? Y aquí cuando yo le ponga check, se van a crear tres partes más. ¿Sí? Tres partes más, porque recuerden que nosotros tenemos una instancia base que era la parte 3. ¿Ok? Ya nos hemos alejado bastante de lo que estábamos haciendo al principio. Si se acuerdan, nosotros estábamos creando un cilindro, ¿vale? Y ahora supongamos que, no sé, vamos a esta parte y ya la vamos a omitir porque no la vamos a ocupar más. Al nosotros seleccionar una parte, nos destaca el tiro qué parte estamos trabajando, ¿vale? Entonces apretamos esta y ahí nos dice parte 9 ya, y la vamos a ocultar. Ahora imagínense que nosotros queremos unir estas dos piezas. Sí, aquí tenemos una distancia que no nos calza, no sabemos cuánto es, así que lo que vamos a hacer es irnos al tiro, a extrusión, seleccionar la cara o región de boceto que se debe extruir, seleccionamos ese punto y acá tenemos ciego, pero nos vamos a ir hasta la cara. ¿Qué cara? La tenemos que seleccionar. Esta cara. ¿Sí? Y aquí estamos creando una instancia nueva, pero podemos añadirla a la que nosotros seleccionemos, que va a ser en este caso esta. ¿Vale? Y alargamos el cilindro para unirlo a la pieza que necesitábamos, una distancia desconocida en realidad. ¿Ok? Lo que podemos hacer también es, por ejemplo, eh, nos vamos a ir al lado de acá, sacar un trocito de este cilindro. ¿Vale? Si nosotros, por ejemplo, necesitamos rebajar este cilindro, seleccionamos la cara, hacemos un boceto, queremos utilizar la parte externa, así que vamos a apretar utilizar proyectar, vamos a utilizar ese vértice, ¿sí? Y vamos a crear otro círculo, ¿vale? Listo, ahí está, nuestro círculo. ¿Cuánto mide? En este caso 0.917 metros. Vamos a acotarlo y ya, tenemos una distancia de 0.05. ¿Ok? 5 centímetros de distancia entre el entre el círculo externo y el que nosotros estamos dibujando. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a extrusión y nos vamos a ir a quitar. ¿Vale? Y vamos a quitar también una distancia que a nosotros nos parezca prudente. ¿Ok? Ya, eso. Ya, aquí tenemos 0.616, vamos a dejarlo en un número más entero. 0.6 metros. ¿Ya? Y ahí si se fijan, tenemos esta figura. Por dentro sigue siendo el mismo cilindro, ¿vale? Vamos a ocultar las otras piezas para no confundirnos. ¿Ok? Por dentro sigue siendo el mismo cilindro, pero por fuera cambió. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos generar una unión entre dos cilindros, ¿vale? Y vamos a fabricar nuevamente la unión. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionar la cara en la que estábamos trabajando, nos vamos a ir a extruir y vamos a extruir hasta el vértice. ¿Ya? Esto es solamente para mostrar que se puede hacer. ¿Ok? Aquí no me dejó. Así que vamos a extruir hasta, hasta la cara. ¿Ya? Hasta esta cara.
¿vale? Nos vamos a ir aquí a nuevo, ¿vale? Para crear una nueva pieza. Y ahí vamos a tener esta parte. Sí, tenemos un anillo que recubre el primer cilindro. Sí, si nos fijamos acá, estamos trabajando en la parte 4, recuerden. Tenemos ese anillo y tenemos esa parte. ¿Vale? Un anillo que recubre el primer cilindro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Queremos que el diámetro interno se mantenga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos esa cara, vamos a boceto, utilizar. ¿Qué vamos a utilizar? Ese cilindro externo o ese círculo externo y el diámetro interno del cilindro que nosotros queremos unir. Ya, estamos. Entonces, vamos a extrusión y nos vamos al tiro. Si se fijan al tiro, nos tira para que podamos extruir esa cara. O sea, el sólido que se forma, digamos, entre los dos anillos que nosotros hicimos. ¿Vale? Y aquí nos tira el tiro nuevo y lo que vamos a hacer es añadir y seleccionar el anillo externo. ¿Y cuánto vamos a extruir? 0,8. ¿Vale? Le damos check y tenemos nuestra unión. ¿Vale? Entonces acá tenemos esta pieza, ¿ok? Que si se fijan, encaja perfectamente con la pieza que nosotros creamos antes. ¿Sí? Ahora, como, como última, como última parte, vamos a ocultar todo lo que hemos hecho. Nos vamos a ir, vamos a ocultar este plano, ¿ya? Botón secundario, ocultar. Vamos a volver a nuestro plano original. Lo seleccionamos, boceto. Y aquí cuando nosotros apretamos boceto, nos van a dar distintas opciones. Y dentro de esas opciones nosotros tenemos aquí la opción texto. ¿Sí? Aquí creamos nuestro texto. Le vamos a poner hola. Le podemos dar distintas opciones. ¿Ok? Ya está. Nuestro texto. ¿Y qué podemos hacer? Nosotros este texto funciona igual que un boceto. ¿Vale? Entonces, si nosotros nos vamos a extruir, lo podemos extruir. Si nos vamos a hacer revolución, lo podemos revolucionar. Pero en realidad lo que nos interesa ahora es mostrar cómo se utiliza el barril. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear aquí un spline. Ya un spline es simplemente una línea que nosotros podemos hacer que sea... perdón. Eh, Ahí se me borró mi texto. El spline es una línea curva que en realidad puede depender de una función o puede ser algo un poquito más aleatorio. ¿Vale? Perdón. Boceto, texto, vamos aquí, digo, hola, vale, esto está muy grande, así que lo voy a achicar. Ah, no, perdón, aquí lo puedo mover. Ok, tengo mi boceto de ola, selecciono el otro plano, ¿cierto? El plano perpendicular, boceto, spline, y aquí yo puedo empezar a tirar líneas que sean un poquito aleatorias, y lo que va a hacer esto es unirlos con una curva, ¿vale? Ya, y ahí yo le aprieto escape, y con escape voy a salir del spline, y listo. ¿Y qué voy a hacer ahora? Irme acá a barrido. En barrido, me pide primero las caras y regiones para hacer barrido. Entonces yo voy a seleccionar H. Ah, ya me la seleccionó toda automáticamente. Y luego la trayectoria del barrido. O sea, ¿qué trayectoria van a seguir estas caras que yo estoy
seleccionando. Y yo les digo que esa. ¿Y qué me dice acá? Tenemos un problema, ¿cierto? El barrido uno no se ha regenerado correctamente. El barrido resultante haría intersección consigo mismo. Ajuste las selecciones del perfil o trayectoria. Y acá tenemos el control del perfil. ¿Qué vamos a decir? Que vamos a mantener la orientación del perfil, ¿vale? Y si nosotros mantenemos la orientación del perfil, lo que nos va a dar es una sección de barrido, pero que tiene un inicio y un final plano, ¿vale? Que está demorando un poquito. Por ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Un inicio que dice hola, y acá un final que dice, bueno, dice hola, pero al revés, ¿cierto? Entonces, pero si nosotros nos miramos de arriba, esto está plano. Empieza en este plano y termina en un plano paralelo. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestro hola que está barrido. ¿Ok? Y acá se crearon cuatro partes más. Las vamos a ocultar para hacer una cosa más, que es esta opción de acá que se llama solevasio. Vamos a seleccionar nuestro plano top. Vamos a hacer un círculo, ¿verdad? Cualquiera, porque en realidad no nos importa tanto eh, de qué parte sea. Vamos a buscar nuestro plano uno, que fue el plano que hicimos delante, y sobre este plano vamos a hacer un boceto que va a ser un rectángulo por punto central de este punto. ¿Qué parte? Da lo mismo, porque lo importante en este caso va a ser la herramienta. Cuando nosotros apretamos solevation, nos permite seleccionar distintos perfiles. Vamos a seleccionar el perfil del cuadrado que hicimos, el rectángulo, y seleccionamos el perfil del círculo, ¿vale? Y esto nos genera automáticamente una unión del tipo que nosotros elijamos entre estos dos puntos, ¿ok? Entonces nosotros no tenemos que estar tan preocupados de cómo vamos a crear este tipo de geometrías que van a unir dos secciones que, si se fijan, no tienen nada que ver entre sí, y lo genera automáticamente. Entonces tenemos delgado, superficie, sólido. Sólido nos crea un sólido, tal como lo dice el nombre, ¿sí? Y cuando nos vamos aquí a delgado, ya nos permite crear una pared que une las dos cosas. Vale, aquí, check. Y si se fijan, tenemos esta pared que nos permite unir ese círculo que creamos allá con el rectángulo que creamos al final. ¿Vale? A partir, como estos, son dibujos que están paralelos a un plano, nosotros podemos empezar a trabajar desde aquí. ¿Vale? Entonces podemos seleccionar nuestra cara, nos vamos a extruir y podemos extruir la misma cara, ¿vale? ¿Y cuánto la vamos a extruir? 0,8, va a seguir con el número con el que hayamos estado trabajando. No, parece que fue mucho. 0,1, ¿ya? Y extruimos la misma cara. Y podemos ponerle nuevamente añadir o crear una nueva pieza, ustedes deciden, ¿ok? Y ahí creamos una nueva pieza, o bueno, perdón, añadimos un trocito a nuestra pieza que creamos delante, ¿vale? Y acá también podemos hacer lo mismo, seleccionar esta cara, irnos a extruir al tiro y decir que vamos a extruir directamente la cara, una longitud total de 20 centímetros en este caso, ¿vale? Y si se fijan, cuando lo vemos de lado, nos queda esta unión entre un perfil circular o entre, en este caso, ya un cilindro, ¿cierto? Y una sección rectangular.
Ah, sí, de acuerdo, Sebastián. En todo caso, esto ya es lo último. Eh, vimos, vimos hartas cosas. Bueno, espero que les haya servido. Como les digo, OnShape es una herramienta bastante, bueno, como pudimos ver en realidad, OnShape es una herramienta bastante flexible que espero que les permita hacer cosas un poquito más acabadas ya en cuanto a la parte 3D. Eh, Así que eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, me imagino en realidad que hay hartas preguntas, pero les aconsejo que, No, en realidad sí, pues, que nada que ver, la fue una culiada estúpida, weón. Es una buena guatona, weón. Ay, que habrá, eh, entonces la verdad sí que lo grabaron. Lo del auxiliar sí es verdad, pues, weón. Se pasó ahí hablando de mí. Oh, ¿y cómo se Eric, va a grabar a los tienes baños? tu micrófono. Sí, pues, Pero, Bueno, como le iba diciendo, eh, esta es una herramienta mucho más flexible ya que Tinkercad. Eh, y bueno, eso, qué, qué particular forma de aportar. Pero, pero eso, espero que realmente les haya servido, espero que se den cuenta que pueden integrar, o sea, que esta herramienta les va a ayudar a integrar de mejor manera ya todas las cosas que ustedes están planificando. ¿Vale? Espero que tengan, espero, bueno, voy a llevar las presentaciones de la A4, algunas en algunos módulos, así que vamos a ver si es que utilizaron de buena manera el chip o no. No sé, a eso depende ya de la... Y si se va a subir, va a quedar en el PowerPoint de esta clase. Ahí está. ¿Ya? Bueno, esto tiene muchas más herramientas, ¿ok? Aquí vemos las herramientas básicas. Si se fijan, vimos las primeras cuatro herramientas de izquierda a derecha, más algunas cosas como simetría y algunas otras cosas, pero esto da para mucho más, ¿vale? Da para mucho más, así que espero que sigan explorando, que les aproveche harto este software que en realidad es súper útil y va a ser un buen acercamiento, independiente de su carrera, ya al diseño 3D e ingeniería, ¿ok? Así que eso, chicos, yo dejo de compartir pantalla. Con eso yo creo que estoy por mi parte, así que les vaya muy, muy bien. Gracias, Bastián.